Muy buenos días a todos, les saludamos desde Mi Tiempo con Dios, devocional que hacemos desde su comunidad cristiana La Roca de Betel. Venimos leyendo el libro de Juan, el Evangelio de Juan, el maravilloso Evangelio de Juan, de los evangelios que más me fascinan a mí. Empezamos hoy a leer el capítulo número 7 y vamos a leerlo del 1 al 24, no sin antes orar al Señor y poner este tiempo en sus manos. Amado Padre, Dios Todopoderoso, gracias te damos por este tiempo tan maravilloso que nos das cada día, Señor, de poder buscar de tu presencia, de poder escudriñar en tu palabra, Señor, y tratar de poner tu palabra en práctica en nuestras vidas, Señor, para ser sabios y hacer tu voluntad en todo lo que hagamos, Señor. Te doy gracias, papito lindo, por cada persona que escucha estos audios y quedamos en tus manos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Jesús y sus hermanos. Después Jesús recorrió la región de Galilea. Quería alejarse de Judea, donde los líderes judíos estaban tramando su muerte. Pero se acercaba el tiempo judío del Festival de las Enramadas y sus hermanos le dijeron: «Sal de aquí y vete a Judea, donde tus seguidores puedan ver tus milagros. No puedes hacerte famoso si te escondes así. Si tienes poder para hacer cosas tan maravillosas, muéstrate al mundo». Pues ni siquiera sus hermanos creían en él. «Este no es el mejor momento para que yo vaya», respondió Jesús, «pero ustedes pueden ir cuando quieran. El mundo no puede odiarlos a ustedes, pero a mí sí me odia, porque yo los acuso de hacer lo malo. Vayan ustedes, no ir al festival porque todavía no ha llegado mi momento». Después de decir esas cosas, se quedó en Galilea. Jesús enseña abiertamente en el templo. Pero después de que sus hermanos se fueron al festival, Jesús también fue, aunque en secreto, y se quedó fuera de la vista del público. Los líderes judíos lo buscaron durante todo el festival y no dejaron de preguntar a la gente si alguien lo había visto. Se oían muchas discusiones acerca de él entre la multitud. Unos afirmaban: «Es un buen hombre», mientras que otros decían: «No es más que un farsante que engaña a la gente». Pero nadie se atrevía a hablar bien de él en público por miedo a tener problemas con los líderes judíos. Entonces, en la mitad del festival, Jesús subió al templo y comenzó a enseñar. Los presentes quedaron maravillados al oírlo. Se preguntaban: «¿Cómo es que sabe tanto sin haber estudiado?». Así que Jesús les dijo: «Mi mensaje no es mío, sino que proviene de Dios, quien me envió. Todo el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si lo que enseño proviene de Dios o solo hablo por mi propia cuenta. Los que hablan por su propia cuenta buscan su propia gloria, pero el que busca honrar a quien lo envió habla con la verdad, no con mentiras. Moisés les dio la ley, pero ninguno de ustedes la cumple. De hecho, tratan de matarme». «Estás endemoniado», respondió la multitud. «¿Quién trata de matarte?». Jesús les contestó: «Yo hice un milagro en el día de descanso y ustedes se asombraron. Pero ustedes también trabajan en el día de descanso al obedecer la ley de la circuncisión dada por Moisés. En realidad, la costumbre de la circuncisión comenzó con los patriarcas, mucho antes de la ley de Moisés. Pues si en el tiempo indicado para circuncidar a un hijo coincide con el día de descanso, ustedes igual realizan el acto para no violar la ley de Moisés. Entonces, ¿por qué se enojan conmigo por sanar a un hombre en el día de descanso? Miren más allá de la superficie para poder juzgar correctamente». Bueno, aquí concluye la primera parte del capítulo 7 del Evangelio de Juan y empezamos hablando acerca de algo que acontece con los hermanos de Jesús. Recordemos que Jesucristo tuvo unos hermanos que la Biblia no lo oculta, ni tampoco es deshonra, porque María estaba desposada con José y después de haber tenido a Jesús, que lo tuvo por obra y gracia del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios que José conoció a María y tuvieron más hijos. Y estos hijos que tuvieron eran medio hermanos de Jesús. Y para la fiesta de las enramadas, es una fiesta tradicional de los judíos.
Normalmente los judíos en esa época iban hasta Jerusalén a celebrar esta fiesta, y era la fiesta donde conmemoraban el tiempo que el Señor les dio agua en el desierto por medio de la roca. No solamente eso, sino también cómo el Señor, ellos se acordaban, y muchos en el día de hoy, muchos judíos hacen como una especie de carpas en los patios de sus casas, recordando de que los antepasados de ellos, cuando estuvieron con Moisés, vivieron en carpas en el desierto. Entonces los hermanos empezaron a hablarle al Señor y decirle que por qué no iba a Judá, donde estaban los seguidores, donde podía mostrar los milagros que él estaba haciendo para que se volviera famoso, y así podría mostrarle al mundo todo lo que él hacía con sus milagros. Pero ellos estaban hablando en una forma humana, una forma que ellos básicamente estaban hablando era en su carne, digámoslo así, hablándolo en términos religiosos. ¿Por qué? Porque ellos, para ellos yo creo que no era fácil. Yo me pongo en el lugar de los hermanos de Jesucristo, y pues era su hermano mayor, crecieron juntos, y después que haciendo milagros y haciendo prodigios, y de pronto ellos en ver que su hermano era el Mesías, o sea, no era cualquier persona, era el Mesías, el enviado de Dios, el Hijo de Dios. Para ellos no era fácil, y ellos no creían en Jesús, no lo creían como Dios, sino como de pronto como su hermano. Y lo que el Señor hace es que no les dice a ellos que no es el momento de ir, o sea, aún no es el momento, porque el Señor lo que estaba diciendo era prácticamente que Él estaba haciendo la voluntad de Dios, y había un momento para todo en la vida, y ese no era el momento, porque a Él buscaban los fariseos matarlo, y Él tenía que cumplir lo que estaba escrito acerca de Él para que se cumpliese todas las profecías que habían acerca del Mesías. Entonces el mundo dice, el mundo no puede odiarlos a ustedes, le dice el Señor, ustedes vayan ustedes, pero a Él sí lo van a odiar, porque Él básicamente está haciendo la voluntad de Dios. Mire que hay algo bien bonito, y es que Jesucristo hablaba siempre y respondía, no es que no es lo que yo quiera hacer o no lo que ustedes quieran hacer, él no se dejaba manipular o se dejaba influenciar por las personas, así fueran sus propios hermanos, porque él siempre estaba acorde con la voluntad de Dios. Y es algo que nosotros debemos de aprender, de que nosotros debemos de siempre buscar la voluntad de Dios. No es lo que diga el mundo, no es lo que diga los amigos, la familia o la tradición o la cultura, sino lo que diga el Señor y en los tiempos en que diga el Señor. Una comunión permanente con Dios permite que nosotros podamos tomar decisiones acorde con la voluntad de Dios. En la medida en que leemos su palabra, en la medida en que meditamos en ella, en la medida en que oramos, el Señor nos pone sensibles, y el Espíritu Santo que está en nosotros nos orienta y nos guía para hacer las cosas que tenemos que hacer en su debido momento. Más adelante, los hermanos se fueron para el festival, y él fue a ese festival pero en secreto, y entró por una puerta donde no era la puerta principal, sino que él no se dejó ver de las multitudes de las personas, porque la entrada triunfal, la entrada que él iba a hacer por la puerta principal de Jerusalén, era precisamente la última semana, el día del Domingo de Ramos, que lo llamamos nosotros más conocido, y es la entrada triunfal. Esa era la entrada de ese día. Pero antes, cuando las veces que fue Jesucristo a Jerusalén, entraba por otra puerta para que nadie lo viera, y básicamente pudiera hacer la obra de Dios y no tener que mostrarse públicamente a las personas. Entonces, en mitad del festival, Jesús subió al templo y comenzó a enseñar a todos los que estaban ahí. Todos quedaban maravillados al oírlo, y se preguntaban que cómo sabe tanto sin haber estudiado, porque él no era parte de los fariseos, de los escribas, él no hacía parte como de
del grupo élite de la religión. Entonces, como él no estaba dentro de ese grupo, entonces decían, bueno, ¿a dónde sacas tanta maravilla, tanta sabiduría, si este hombre no es una persona que está dentro de ese grupo élite de los que saben, de los eruditos? Y entonces se quedaban sorprendidos todos. Y lo que el Señor le dice a ellos es que el mensaje que Él les está dando no proviene de Él, sino que proviene directamente de Dios, de quien Él lo envió. O sea, eso es una bendición muy grande, porque cuando nosotros empezamos a tener una comunión con Dios, nosotros empezamos a hablar no lo que nosotros creemos ni consideramos que es las cosas que deben de decirse, sino que básicamente somos instrumentos de Dios para que Él nos use a nosotros, para nosotros hablar lo que Él quiere hablar. Todo lo que el Señor dice, todo lo que el Padre quería decir, lo dice por medio de Jesucristo. O sea que Él no está hablando por su propia cuenta, sino por cuenta de Dios. Si al menos la gente no creía que Él era Dios, en esa época al menos sí hablaba lo que Dios decía, y todo lo que Él sabía y todo lo que Él mostraba era la gloria de Dios, que era la presencia de Dios, lo que Dios quería hablar y lo que el Señor estaba, Dios Padre, manifestando a través de su Hijo amado. Y mire que lo que dice el Señor aquí: los que hablan por su propia cuenta buscan su propia gloria, pero el que busca honrar a quien lo envió, habla con la verdad y no con mentiras. Moisés les dio la ley, pero ninguno de ustedes la cumple. De hecho, tratan de matarme. Mire que lo que nosotros debemos de hacer, nosotros como predicadores, y no solo los que estamos, digamos, en iglesias encargados de la predicación, no, sino las personas en sí, todos estamos llamados a llevar el mensaje de salvación a las personas que aún no le conocen, la gran comisión, lo que el Señor nos encomendó a cada uno de nosotros, y no hablar por nuestra propia cuenta, sino por la cuenta de lo que el Señor dice, hablar la palabra de verdad. ¿Y qué es la verdad? La verdad es la palabra de Dios, lo que el Señor nos ha dejado para que nosotros podamos hablar lo que Él quiere que nosotros hablemos. Muchas veces erramos mucho hablando muchas cosas que salen de nuestro corazón, pero cuando nosotros nos basamos en la palabra de Dios, podemos hacer o cumplir o decir lo que el Señor quiere que nosotros digamos. Entonces ellos están empecinados en matarlo porque hizo un milagro el sábado. El Señor le dice a ellos que ellos están bravos porque Él sanó a una persona el sábado y se enojan por eso. Y el Señor dice, hombre, si una persona está enferma y se sana un sábado, no se está pecando. Y les pone el ejemplo acerca de la circuncisión, que ellos muchas veces hacen circuncisión los sábados, y es básicamente lo mismo que están haciendo ellos, porque están también trabajando en el día de descanso. Pero qué interesante es este capítulo, porque vemos que muchas veces las personas más cercanas a nosotros son los que menos creen. Así como los mismos hermanos de Jesucristo no creyeron en Él, muchas veces tenemos nosotros ese gran problema, porque las familias nuestras no creen, porque como vieron el testimonio nuestro antes y ahora nos ven diferente, entonces es difícil llevarle el mensaje de salvación a los de la misma familia. Pero debemos de orar por ellos para que el Señor tenga misericordia y que haya otra persona que les pueda hablar, que verdaderamente sí le crean, igual que uno también puede hablarle a otras personas, familiares de cristianos que conocen de Dios, para que ellos también crean, porque desafortunadamente, como dice el Señor, nadie es profeta en su misma tierra. Así que vamos a orar en esta hermosa mañana. Amantísimo Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias, papito lindo, por este tema tan maravilloso, por esa palabra tan hermosa que tú nos das, Señor. Te pedimos perdón, Señor, las veces que hemos hablado cosas en nuestra carne, cosas que no las has mandado a decir, Señor. Perdónanos, Señor, porque muchas veces en nuestras emociones
y en nuestros sentimientos, Señor, nosotros hablamos cosas que desafortunadamente creemos que son buenas, pero no son enviadas por ti, Señor. Queremos solamente hablar tu palabra, decir lo que tú nos encomiendas, Señor, y poder tener esa comunión permanente, Señor, para así como tu Hijo Jesucristo no hablaba las cosas que Él quería, sino lo que te escuchaba decir, también nosotros podamos hacerlo, Señor. Te pido, Padre, que bendigas a cada persona que escucha este audio, Señor, y te entregamos el resto del día, Señor, y quedamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un maravilloso día.